Hola y bienvenido a este video. Si llegaste acá, probablemente sea porque, en sí, tenés la certeza de que en esta vida existe algo más, que hay algo más allá de lo material, a lo que todos, de forma natural, estamos enlazados y conectados. Te cuestionas la naturaleza, pero te agobia el a veces no tener un camino definido o sin prácticas concretas a seguir por no creer en una religión debido a que rechazás la idea de rigidez que la mayoría plantea, encontrarse incoherencias. Preferir respuestas que sean verdaderas y explicadas, no solo respuestas. Sobre todo si formaste parte de una familia cristiana, fuiste a un colegio con formación en el tema o en algún momento de tu vida intentaste ir a una iglesia. Hay cosas con las que no estás de acuerdo, no resuenan con vos, las ves como algo muy radical o como algo que va en contra de tu identidad o simplemente te parecen muy exageradas. Si te sentís de esta forma, déjame decirte que, en primer lugar, entiendo perfectamente tu situación. Yo, al igual que vos, formo parte de una familia que se identifica con la religión cristiana y, durante toda mi niñez y adolescencia, asistí a colegios con orientación al cristianismo. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas que se me presentaban, nunca me sentí identificado y cómodo con las ideas que me transmitían. Sentía que faltaba algo dentro de la ecuación para poder entender el resultado que me contaban. He aquí lo que vamos a hablar hoy en este video. Si bien no busco el presentarme como alguien con la capacidad de arreglar tu problema, creo que podría servirte para poder, al menos, obtener un punto de vista distinto acerca de por qué es que te podría estar pasando esto y entender mejor tus sentimientos para poder avanzar hacia un camino que sea mucho más adepto a lo que buscas de forma personal. Entonces, ¿por qué razones que no resuena con vos la religión cristiana? Para abordar el problema, vamos a empezar por definir varias cuestiones. En primer lugar, tenemos que entender algo, y es la siguiente pregunta: ¿cómo se da el fenómeno de creación de las religiones y qué intención se busca? Partamos de la base que la intención de todas las religiones es apresurar la evolución del ser humano a través de la enseñanza de ideas que conectan al hombre con lo divino. La búsqueda del ser humano de la conexión con algo superior a su naturaleza, a la parte del todo en el que formamos parte, ya a este punto resulta algo totalmente común en la raza humana. ¿Y cómo se da este fenómeno? Como dijimos anteriormente, todas las religiones tienen cosas en común y persiguen un mismo objetivo. Pero este origen común tiene dos respuestas. La primera nos dice que el origen común está fundamentado en la común ignorancia, por lo que el Dios de la religión cristiana sería en este caso una conjetura de todos los dioses que existieron y fueron descritos a lo largo de la historia. Es decir, fue evolucionando hacia las ideas que son adoptadas por las religiones actuales. Corresponde a la frase: las religiones son ramas de un tronco común, la ignorancia humana. Por otra parte, la segunda explicación es que el origen común de las religiones tiene origen en las enseñanzas de personas con una evolución espiritual avanzada que estaban elevadas en conocimiento en comparación al ser humano común y entregaron al público sus enseñanzas, es decir, la misma moralidad, medios semejantes, mismos símbolos, etc. Por lo que las religiones creadas como respuesta a esto son variaciones de las enseñanzas dadas originalmente. Esta respuesta corresponde a la frase de que las religiones son ramas de un tronco común, la sabiduría divina. Defiende por tanto el hecho de que las religiones más antiguas son más completas. Pero, ¿quién tiene razón en esta contienda de explicaciones? La explicación a cómo es que las religiones presentadas en pueblos salvajes e incivilizados poseen sabiduría mucho más elevada de lo que aparentemente demuestra su cultura y pensamiento está mejor fundamentada por la segunda respuesta. Por otra parte, la idea de que el hombre evoluciona en pensamiento a través del tiempo y se perfecciona elevando sus ideas resulta lo más lógico y natural, pero presenta un problema que voy a explicar en el siguiente punto. El esoterismo en las religiones. ¿Cuál es la otra intención de cualquiera de las religiones presentes en el mundo? Es, ni nada más ni nada menos, que la adopción de las ideas. Una religión, al ser creada, se encuentra con este problema siempre. ¿Quiénes serán aquellos que van a adoptar las ideas que se transmiten? Porque una de las intenciones, además, es preservar lo presentado a lo largo del tiempo. Entonces, si tenemos este punto en cuenta y además el explicado anteriormente, que es la intención de avanzar como especie humana, nos encontramos con el problema de que, en la multitud del ser humano, no todos estamos en el mismo grado de evolución. Así como se tienen individuos sumamente elevados espiritualmente, tenemos otros que no tienen la más remota idea del concepto de espiritualidad. Por ende, si la intención es la de preservar ideas y hacer que los demás las adopten, el individuo elevado necesitaría por consiguiente adaptar su comunicación para que las masas puedan entender y adoptar el mensaje y crear una conexión. Pero al ser esta secuencia de acciones extendida a lo largo del tiempo y con adecuación al público, el mensaje original es interpretado de forma parcial, es resumido, no explicado en su totalidad, porque no sería de interés para las masas. Si esto no fuera así, más que generar adeptos, alejaría al público masivo el hecho de presentar ideas que no comprenden, que están muy por encima de su capacidad de entendimiento. El mensaje es adaptado a la necesidad del público al que se quiere llegar, porque si no, el individuo elevado y sus enseñanzas
enseñanzas hubieran fracasado en su misión. Y aquí la intencionalidad de este video. Si crees que la religión cristiana no conecta con vos, una de las causas puede ser que, a causa de la degeneración de los mensajes originales, no estés interesado y no llegue a ser adecuada la forma de transmitir el mensaje en tu caso específico. La religión cristiana, así como las demás religiones, todas y absolutamente todas, tienen un lado oculto, que no se enseña al público general, sino a adeptos preparados para recibir el mensaje. Ni siquiera en la misma nación, el mensaje es transmitido de la misma forma. Y cabe recalcar que esto está hecho totalmente de forma intencional, por ejemplo, mediante el testimonio místico a través de las alegorías. A partir de ahora, voy a dejar algunas citas bíblicas que demuestran de lo que estoy hablando. El punto de los misterios era la conversión del iniciado en un Dios, ya fuese por la unión con un ser divino fuera de él, o ya sea por la realización del yo divino en él. 1 Corintios 3, versículo 2. Os he dado leche para beber, no carne, porque no podíais soportarlo. A vosotros os he dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas reciben todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos, en privado, les declaraba todo. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y si te resulta una idea difícil de aceptar o de creer, déjame darte algunos otros ejemplos que puedes investigar por tu cuenta. Los misterios de Egipto, las enseñanzas de la comunidad pitagórica, los misterios de Orfeo y de Baco, los misterios de Eleusis y Samotracia, la sabiduría hindú, en el cual el conocimiento supremo en esta religión era reservado a solo aquellas personas que consideraban como dignas. Cito: el misterio más profundo del fin del conocimiento no es comunicable sino a un hijo o a un discípulo, cuya mente está tranquila. Si después de ver estos ejemplos de otras culturas aún te preguntás, ¿pero realmente el cristianismo tiene esta misma estructura oculta? La respuesta es un rotundo sí. El escrito del canon bíblico por sí mismo representa, por ejemplo, la cosmogonía del universo y el camino de iniciación. Y esto no resulta en una suposición. Existen pruebas de que la iglesia primitiva guardaba un núcleo de conocimiento que hoy ha sido casi olvidado. Te voy a dejar un ejemplo de esto y de una parte oculta en uno de los eventos más influyentes de la historia, el nacimiento de Cristo. Prueba 1. La primera prueba es histórica. En los primeros siglos del cristianismo existía lo que se conocía como la disciplina arcani, o la disciplina del secreto, en la que no todos los que se llamaban cristianos tenían acceso a toda la verdad de las enseñanzas. La intención era que la enseñanza e iluminación sean progresivas. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia más influyentes, escribió claramente que las escrituras tienen un sentido para los principiantes y un sentido para los avanzados. Él afirmaba: no se deben exponer los misterios de la fe ante los no iniciados. Incluso San Pablo, en sus epístolas, diferencia constantemente entre los niños en Cristo, a quienes se les habla con lenguaje sencillo, y los perfectos o maduros, a quienes se les comunica la sabiduría de Dios en misterio. Esto prueba que el cristianismo nació como una escuela de misterios, donde la verdadera gnosis solo se entregaba a quienes habían probado su pureza de carácter y habían superado distintas pruebas, la mayoría relacionadas al perfeccionamiento de atributos de la personalidad y el carácter. Prueba número 2. La vida de Jesús, vista como un mapa de conciencia y su conexión con el mito solar. La segunda prueba es simbólica y cosmogónica. El libro de Annie Besant nos revela que los relatos de los evangelios no solo son historias biográficas, sino la descripción de un proceso universal, el descenso del espíritu divino a la materia. Si analizas la vida de Jesús desde el esoterismo, verás cómo es idéntica a la de los otros llamados hijos del sol, como son Mithra u Osiris. Recomiendo que investiguen esto porque es un tema súper interesante. El Cristo cósmico y el ciclo solar. Para el esoterismo, la historia de Jesús representa la historia del Sol, es decir, el Logos, realizando su viaje anual para dar vida a la Tierra. Punto número 1. El solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Cuando el Sol parece detenerse y la noche es más larga, nace la luz. Es el nacimiento, en él, de la materia más densa. El equinoccio de primavera. Cuando el sol cruza el ecuador celeste, forma una cruz. Este símbolo representa lo que es la resurrección, el momento en el que la naturaleza vuelve a la vida gracias al poder del sol.
conexión con la vida de Cristo, el nacimiento en una cueva o pesebre. Representa el nacimiento de la luz en la oscuridad de la materia física. La crucifixión, no solo un sacrificio de sangre, es el símbolo del espíritu, la línea vertical, siendo limitado y clavado en el mundo de los 4 elementos o de la forma, la línea horizontal. Y respecto a esto, venía siendo explicado por la hermandad pitagórica mucho antes de la creación del canon bíblico del Nuevo Testamento. Estas pruebas nos dicen que el Evangelio es un código que hay que descifrar. El Cristo no solo es un personaje externo, sino un grado de evolución que el ser humano debe alcanzar y al que debe apuntar. Las religiones actuales se quedan en la superficie del hombre histórico, pero visto desde el esoterismo, se nos muestra al Cristo que vive en la estructura misma del universo. Aquí de esta forma es que la persona puede salir del laberinto. Si sentís que las ideas que te enseñaron en el colegio o en tu familia son insuficientes o incoherentes, es porque te están entregando una parte ínfima del conocimiento, pero no el contenido en su profundidad y en su extensión. Se te están contando las parábolas, pero te ocultan la explicación y el sentido profundo que éstas llevan cifrados. El canon bíblico no es solo un libro de reglas morales, es una representación de la cosmogonía del universo y, sobre todo, en sus secretos se encuentra el camino de iniciación que tu propia alma debe recorrer en el camino carnal. Conclusión. No por no creer o desconfiar en el canon de una religión, se debe hablar de una persona que rechaza a Dios, ni que estás perdido o perdida, ni que estás falto en identidad. Simplemente, quizá tu nivel de evolución actual no se adecúa al conocimiento que se te presentó durante toda la vida, y tu espíritu anhela un entendimiento más profundo de lo que se te intentó enseñar, ya que en sí, como vimos, hay múltiples formas de analizar y estudiar una religión. La religión cristiana, en su raíz más profunda y oculta, no busca que seas un seguidor y obedezcas, sino que te conviertas en un iniciado y en un Cristo por tu propia cuenta y esfuerzo. El objetivo es que el Cristo que se busca y se anhela por fuera nazca finalmente dentro de cada uno de nosotros, con todo lo que ello significa. El camino siempre está ahí, solo está esperando que te atrevas a mirar entre líneas. La verdad no se cree, se experimenta y se practica.